Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es sábado 29 de marzo del 2025. Agradecemos al Señor por este nuevo día, por este ya fin de semana que Él nos va regalando y finalizando casi ya también este mes. Esta ya tercera semana de Cuaresma que termina hoy, que Él nos ayude a prepararnos para esto que ya se avecina cada vez más, celebrar la pasión y luego la resurrección del Señor para poder ver en verdad que Él cumple lo que promete, que se queda con nosotros y desde su espíritu actúa para nuestro bien y bien de toda la creación. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos encarnar su vida y no creer que por muchos rezos o por muchas apariencias nosotros vamos a alcanzar lo que Él gratuita y amorosamente nos da. Que podamos ser humildes, sencillos y que nos demos siempre en servicio a los demás y especialmente a los más necesitados. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta hermosísima parábola a nosotros nos llena de cierta satisfacción porque está el tema ya directo a llamarnos a la humildad, a la sencillez y a buscar también que nuestra relación con Dios sea de una manera llana, de una manera cercana, de una manera humilde. Porque a eso estamos llamados también a actuar con los demás, pues con Dios también. Aquí dos personajes. Uno que se cree demasiado alto, demasiado grande, y otro que se cree demasiado pequeño. Son los dos extremos. Y por eso ninguno de los dos está 100% correcto. Porque lo que nosotros creemos es que el publicano que se golpea el pecho y toda esa cuestión es el que ha actuado correcto.
Bueno, pues en comparación, podemos decir que es el que menos mal ha trabajado o ha actuado. Pero no es tampoco correcto nosotros, como nos dice el Evangelio, creer que no merecemos ni siquiera levantar la vista para mirar el cielo donde está Dios, que solo debemos pedir perdón porque nos reconocemos pecadores. Solo eso. No está correcto. Por supuesto, lo del publicano es algo muy real, ¿no? Porque se reconoce, sí, que no es aceptado por aquella realidad, pero no podemos creer que somos tan malos, tan pecadores, que ni siquiera el perdón de Dios merecemos. Claro que lo merecemos, porque recuerden, como hemos dicho tantas veces, lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Y Dios sí nos perdona y sí nos acoge. Somos nosotros quienes arrastramos deudas, arrastramos recuerdos, arrastramos muchas cosas de nuestro pasado que creemos que no merecen siquiera el perdón de Dios. Y no, el Señor nos ama porque somos sus hijos. Eso sí, nos invita a que cambiemos, a que busquemos la manera de actuar de tal forma que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesús. Por supuesto, el fariseo es representante de aquel que es altanero, que es soberbio, que se cree mejor que los demás, que cree que ya tiene a Dios ganado por lo que hace y no por el amor y la gratuidad de Dios hacia nosotros. El problema en gran parte con él es que cree que obtiene bienes y cuestiones por lo que él hace y no por la gratuidad y el amor de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener pendiente. Nosotros no podemos creer que todo lo que hacemos es lo que va a mover a Dios a actuar. Dios actúa hacia nosotros por puro amor y por pura gratuidad. Ahora, que nosotros podamos reconocer nuestras debilidades, que podamos reconocer que somos pecadores, pero pecadores con los cuales el Señor cuenta y cuenta porque asume que podemos cambiar y que podemos enmendar nuestros errores, eso sí es lo correcto. Por eso decía, tampoco el publicano actúa del todo bien, porque no es solamente golpearnos el pecho, no es creer que soy tan malo que Dios no merece siquiera ver mi rostro, no. Ese fue el problema también, o la realidad que pasó en cuanto a la diferencia entre Judas y Pedro en la pasión del Señor. Pedro aceptó el perdón, pero Pedro cometió un error tan grave como el de Judas, porque él negó a Jesús 3 veces, que significa siempre, ¿no? O en muchas ocasiones más bien. Ahora, Judas no aceptó que él vendió a Jesús y él no aceptó que él pudo ser perdonado y por eso se quitó la vida. Nosotros tenemos que creer que a pesar de nuestras debilidades, el Señor me acoge, me perdona y me invita a que yo cambie. Y la invitación suya no es a yo cambiar solo, sino a yo cambiar de la mano con Él, porque Él también me va a dar las gracias, los dones que yo necesito para poder ir en ese proceso de cambio. No creamos que somos nosotros solos que vamos a lograr las cosas. Dios está con nosotros. Por eso tantos problemas y tantas necesidades por los cuales atravesamos, tenemos que contar con el Señor en ellos para poder cambiar, para poder llevar a bien aquello que no lo está en mi vida. Pidámosle al Señor que nos dé humildad, que nos dé sencillez y que nos dé la gracia de nosotros poder emprender ese camino, de ese proceso a la conversión, al cambio. Si no creo que es posible, nunca lo voy a lograr. Ahora, si yo creo y tengo la fe suficiente para por lo menos aceptar que el Señor me va a acompañar, sí lo voy a lograr. Que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia de la sencillez y de la humildad para aceptar su ayuda,
su auxilio y su presencia en mi vida. Fueron dos hombres al templo un día a orar, un fariseo y un publicano. El primero erguido oraba en su interior, dando gracias por ser bueno y por no ser un pecador. Mientras tanto el publicano, sin levantar la mirada, no dejaba de golpear su pecho al tiempo que rogaba: oh Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. Hay quien se tiene por justo y por cabal, y por sí mismo se cree salvo. Pero solo Dios la gracia puede dar, no hay un santo que lo sea sin amor a los demás. Hay en cambio el que, sabiendo ante el Señor en que ha fallado, el perdón pide contrito, sus esfuerzos no han bastado, y le dice a Dios: piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. El Evangelio termina con esa hermosa y conocida frase del Señor: todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla enaltecido. Es la realidad de estos dos hombres de la parábola. Aquel se enalteció, y su humillación entonces consistió en que no fue justificado. Justificado significa perdonado, aceptado por el Señor. Ahora, el que se humilla, el que reconoce su debilidad y emprende de la mano con Jesús ese cambio, esa manera de ver las cosas diferente, entonces ese va a ser enaltecido, que es asumir que Dios
sí le ama, sí le quiere y en verdad sentir la gracia de su presencia en su vida. Vamos a pedirle al Señor que en este avance ya de la Cuaresma nos siga acompañando, llevándonos de su mano para poder emprender y continuar en este proceso de conversión, de transformación en nuestras vidas. Y confiemos en que sí lo vamos a lograr con Él, pero junto a Él, no solos. Que el Señor nos bendiga, que bendiga nuestras familias y nos alcance la gracia de esa humildad y esa sencillez tan necesaria para en verdad alcanzar la verdadera conversión.